Vale, entonces empezamos con la tercera sesión en la que correspondía pues leer el contenido que veis en pantalla, que es el último punto del primer capítulo y el primero del segundo. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar por el principio. El punto de partida de la tercera y última sección del primer capítulo, el aporte del marxismo, es una reflexión planteada en forma de una serie de interrogantes que veis resaltadas en la pantalla sobre la pertinencia de abordar la teoría de la personalidad desde la filosofía. El autor empieza abordando esta cuestión que considera el centro mismo del problema, citando a Piaget y descartando, antes que nada, la idea de que esta relación consista en que la filosofía tenga potestad para determinar cuál es el objeto de estudio de una disciplina ajena, como sería el caso de la psicología. Y es más, como puede leerse al principio del subpunto Psicología y Filosofía, SEF considera, estoy en la página 44, que no cabe otra cosa que estar de acuerdo con Piaget. Un marxista lo está por definición, puesto que precisamente el marxismo proclama el fin de cualquier filosofía que pretenda conocer en su esencia el objeto de una ciencia particular mejor que esta ciencia misma, por medio de un conocimiento de orden superior al de esta, y marca el advenimiento de una filosofía de tipo radicalmente nuevo, cuyas premisas, según el análisis de la ideología alemana, y ahora parafrasea la ideología alemana, no son sino las bases reales de toda la historia humana, de las que no se puede abstraer salvo en la imaginación, y que no son, por lo tanto, verificables por vía puramente empírica. Y siguiendo, añade una cita de Engels como nota ilustrativa de lo que es el materialismo histórico. En pantalla, a la izquierda, veis el texto tal y como está en el libro de Seth, y a la derecha otra edición, y voy a leer de esta otra edición porque me parece que está bastante más claro. Entonces, esta interpretación pone fin a la filosofía en el campo de la historia, exactamente lo mismo que la concepción dialéctica de la naturaleza hace la filosofía de la naturaleza, perdón, tan innecesaria como imposible. Ahora ya no se trata de sacar de la cabeza concatenaciones de las cosas, sino de descubrirlas en los mismos hechos. Y como veis, en el texto original, el párrafo sigue, y lo he incluido aquí porque esto que está en azul aparecerá más adelante. Entonces, bueno, para que quede constancia de eso. Por el momento, aquí busca subrayar la importancia del materialismo histórico, ya que el olvido de este principio fundamental puede resultar en identificar erróneamente la filosofía marxista como base teórica de la concepción científica del mundo. Dicho de otro modo, supondría entender el marxismo a semejanza de la filosofía de tipo especulativo, la cual confunde incesantemente los planos de acuerdo con sus propias concepciones. Y a continuación pone por caso de esta mala praxis un monográfico de 1953 sobre Pavlov, del que considera que pueden extraerse algunos aprendizajes en esta cuestión, en esta dirección. Y es que en este trabajo se trataba de justificar el pavlovismo como aplicación del materialismo dialéctico, lo que supone un grave error, y es que, como podéis leer en la página 45, al establecer en el mismo plano y término por término un paralelismo entre el materialismo dialéctico y el pavlovismo, se sugería, en forma consciente o no, que la transición es en principio igualmente posible en los dos sentidos. En el primero, el pavlovismo aparece como prueba experimental a posteriori del materialismo dialéctico. En el segundo, este último es presentado como matriz teórica del pavlovismo antes de su formación.
Vale, y con esto pasamos al segundo punto, el materialismo dialéctico, guía epistemológica. Como anuncia en el título del apartado, Seth quiere demostrar que precisamente lo que da sentido a esta obra es la consideración del marxismo como clave fundamental para asentar las bases de una teoría científica de la personalidad humana. En la página 47, Seth ofrece algunos argumentos para sostener la idea de que el marxismo puede hacer una contribución decisiva a la psicología de la personalidad. Aparecen resaltados en la presentación y resumidamente los argumentos que esgrime el autor son la autoridad del marxismo en calidad de teoría científica del conocimiento, el posicionamiento de este pensamiento como filosofía del proletariado, lo que favorece a que la teoría de la personalidad se enfrente a preguntas que el autor considera determinantes, como lo son aquellas que cuestionan su sentido y utilidad, resultando esto asimismo en la superación de la visión que la ideología burguesa tiene sobre la psicología. Y en último término, la responsabilidad que emana de la justedad del marxismo, idea que extrae de una frase conocida de Lenin: el marxismo es todopoderoso porque es justo, que a mí me suena un poco a catequesis, pero bueno. Seth, pues aquí, basándose en esta cita de Lenin, juega con la polisemia de la palabra justo para enfatizar en la parte activa del compromiso del marxismo con la verdad. Además, hace un apunte que parece considerar importante, ya que en las páginas que debíamos leer hoy aparece recurrentemente, y es esto de que, y es este criterio según el cual el objetivo no debe ser hacer psicología marxista, sino que intentar formar una concepción marxista de la psicología. Esto, como digo, pues lo repetirá en varias ocasiones. Estoy con tos, así que tengo que beber agua, perdona. Mal. A continuación, relaciona lo que acaba de exponer con un debate de los años 50 que denomina como la gran cuestión de las dos ciencias, burguesa y proletaria, que se avivó a partir de la aparición del texto a propósito del marxismo en lingüística de Stalin. Y, por cierto, comentar que aquí debería aparecer el signo de las tres estrellas con el que se nos indica que la obra citada está traducida al español, ya que existe una edición de 1953. Lo he puesto ahí en azul. Vamos a pensar que es porque la traductora no sabía la existencia de esta traducción, porque resulta bastante irónico que justo se dé este descuido aquí precisamente cuando Seth advierte en las siguientes páginas que aunque el saber científico no es ni burgués ni proletario porque es verdadero, la labor científica posee inevitablemente una orientación ideológica y un carácter de clase. Por lo tanto, trasladando esta cuestión al tema que nos ocupa, para Seth sigue siendo oportuno hablar de psicología burguesa y compara esta afirmación con los límites de clase de la economía política burguesa que Marx constató en El Capital. Como puede leerse en la página 48, como puede leerse en la página 48, nada, ya, estamos leyéndolo ya. Bien, esta nota me la voy a quitar porque me ha liado. Vale. Por lo tanto, abordar la teoría de la personalidad a partir de la problematización de organizar el pleno desarrollo psíquico del común de los humanos es ya para ser una actitud que implica una perspectiva revolucionaria, a lo que añade que el progreso del conocimiento verdadero implica perspectivas prácticas y opciones ideológicas avanzadas. Por este motivo, bueno, debería haber cambiado ahí de aquí. No. Eso es lo que acabo de decir. Por este motivo, denuncia la falsa imparcialidad de quienes pretenden aleccionar sobre el supuesto error de la teoría de las dos ciencias. Imparcialidad que oculta el interés por combatir, leo en la página 49, el espíritu de partido en el trabajo científico, vale decir, la adopción y defensa conscientes de una línea de labor que implique
una consideración marxista de los principios epistemológicos, las condiciones ideológicas y las perspectivas prácticas, sin sustituir jamás con ellos, no obstante, los criterios específicos de verdad. En otro orden de cosas, según Seth, el aporte del marxismo a la psicología de la personalidad no se limita únicamente a una justa perspectiva ideológica. Y ahora vuelve a retomar la segunda parte de la cita de Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana que anteriormente había dejado fuera. Volvemos a volvemos a tener el texto en pantalla y podéis ver que los dos fragmentos que se citan en estas páginas que nos ocupan, primero en la página 44 y después en la 49, en origen pues van seguidos. Y lo presento así yo también porque, en mi opinión, pues desarticular un texto de esta forma, dejando 5 páginas de por medio, pues dificultan un poco su comprensión. Entonces, como decíamos, en este punto se va a fijar en esta segunda parte de la cita en la que Engels plantea que la labor de la filosofía en el campo de la naturaleza y la historia ha llegado a su fin y que en adelante se deberá ocupar de las tareas del pensamiento puro, es decir, la teoría de las leyes del mismo proceso de pensar, la lógica y la dialéctica. Lo dicho en las palabras de Seth, si el nacimiento de la filosofía marxista pone fin a la quimera de un conocimiento filosófico de los objetos científicos, señala al mismo tiempo la aparición de un conocimiento científico de los objetos filosóficos. Esta es la doble faz de la filosofía materialista de la dialéctica. Es decir, como señala unas líneas más abajo, la filosofía aporta a la ciencia su ayuda para la solución en los problemas epistemológicos y a la luz de esta idea retoma los enunciados que había formulado previamente añadiendo que cuestiones tales como la índole de los criterios de madurez de una ciencia, el valor de la posición individuo-medio como contradicción y dialéctica o las relaciones entre base y origen de un proceso de evolución no son cuestiones que atañen específicamente a la psicología, sino que epistemológicas generales, vale decir filosóficas, planteadas por la psicología, o que la filosofía plantea a una psicología que no es lo bastante consciente de ella. Y a la filosofía marxista, le toca darles respuesta. En las siguientes 2 páginas sigue concretando esta cuestión del marxismo como guía epistemológica para la teoría de la personalidad. Y al final del punto, en la página 51, recalca el importante papel de la doctrina de Marx para la comprensión de las leyes generales del desarrollo de la personalidad que la psicología coetánea no acaba de dilucidar. Con esto pasamos a la última sección del primer capítulo. El materialismo histórico, fundamento de las ciencias del hombre, en el que pues no me detendré mucho, ya que se dice al principio del apartado que aquí busca tomar una posición inmediata sobre el materialismo histórico y plantear en torno a esta cuestión algunas consideraciones provisionales de cuya demostración se encargará en el siguiente capítulo. De modo que, en pocas palabras, el paso decisivo que efectuaron Marx y Engels entre 1845 y 1846 hacia la filosofía radicalmente nueva, que es el marxismo, lo dieron precisamente gracias al materialismo histórico. Leo el texto en la página 52, concepción según la cual la esencia humana no es otra cosa que el conjunto de las relaciones sociales que necesariamente los hombres anudan entre ellos y ante todo en la producción material de su existencia. Y a continuación presenta esquematizados los que fueron, en su opinión, los descubrimientos fundamentales logrados por Marx y Engels. Dilucidaron la raíz del proceso de producción de las ideologías, posibilitando así la formación de una teoría del conocimiento auténticamente científica.
Del mismo modo, perfeccionaron, repensándola de modo dialéctico la concepción materialista del mundo, completada en lo sucesivo por una correspondiente concepción del hombre y abrieron así paso a la ciencia de la historia, vale decir, al socialismo científico. Pero, ¿en qué afecta a la psicología estas consideraciones en torno al marxismo? Un poco más adelante encontramos la respuesta. Leo el texto. Joder, qué mal. Perdonad, es que cuando me da la tos. A ver, leo el texto. De ello se desprende una consecuencia decisiva para este estudio, que sería que la psicología de la personalidad debe necesariamente articularse en torno a la concepción científica general del hombre que constituye el materialismo histórico. Y a vuelta de hoja añade que esto implica entender el tema que nos ocupa en el marco de un cuerpo de verdades referentes al hombre que es perceptiblemente superior a las varias teorías psicológicas de la personalidad. Y como el autor considera lo que sigue es un punto fundamental, pues leo tal cual aparece el texto, página 53, lo que dice. Nos hallamos en las antípodas del imperialismo de la filosofía especulativa, que tiende siempre a intervenir con mayor o menor intensidad en los asuntos de una disciplina como la psicología, para oponerse desde dentro a que evolucione libremente en el sentido científico e imponerle sus propias limitaciones ideológicas. Aquí se trata, por el contrario, sin intervenir en los asuntos de la psicología, de favorecer su paso a la edad adulta, brindándole, si así puede decirse, un cuadro de posición exacto con la relación a la concepción científica general, perdón, del hombre y las ciencias particulares que ella rige. A partir de aquí, hasta el final del capítulo, diría que simplemente se limita a reforzar los diferentes aspectos ya mencionados en torno al materialismo histórico, prestando especial atención entre las páginas 55 y la 56, y aquí perdonadme por favor la palabrería, a la utilidad del marxismo para una correcta interpretación del proceso de producción de las ideas, ya que gracias a este es posible comprender la producción de las premisas teóricas en correspondencia con la vida social real, posibilitando así la formación de una teoría del conocimiento auténticamente científica. Es lo mejor que he podido resumirlo y está mal, pero bueno, ahí queda. Vale, con esto pasamos al segundo capítulo. Y para empezar, pues no puedo evitar señalar un par de inconvenientes que he visto en el preámbulo. El primero es que las citas con las que abre, por lo menos para mí, son incomprensibles. Fijaros, por ejemplo, en la de los manuscritos de 1844, podéis ver en la pantalla la comparación entre esta edición y la de Alianza Editorial que trabajamos hace unos años. Como veis, pues no tiene punto de comparación. Este fragmento, tal y como aparece en la edición de SED, pues en mi opinión es ilegible, y me temo además que no es un problema aislado porque la mayoría de las referencias que han aparecido hasta ahora no eran claras. Aventuro que la causa de este problema tal vez sea que la traducción se ha hecho a partir del texto de SED y por lo tanto las citas han sufrido la traducción a 3 idiomas, del alemán al francés y del francés al español, y pues se han quedado desfiguradas por el camino. Para salvar esta traba, yo recomendaría cotejar en medida de lo posible las citas con otras ediciones de los textos, algo que por suerte hoy pues, es fácil hacer porque hay mucho material digitalizado. El otro problemilla que veo, aunque es menos grave, es peor porque es algo que plantea el propio SED. Volviendo sobre el texto, después de la cita de los manuscritos, se enumera algunas de las cuestiones más importantes que aparecen en esta obra de juventud de Marx, específicamente en el tercer manuscrito, como lo son el carácter histórico-social de los sentidos humanos, la dialéctica del trabajo y de la necesidad, la perversión de la esencia de la personalidad por el dinero, la emancipación mediante la abolición de la propiedad privada, etc. Luego, en la página 60,
centra su atención sobre la teoría de la alienación, la que considera que es el elemento central de los manuscritos, así como de otros textos de ese periodo. Y se pregunta en relación a la teoría de la personalidad cómo la psicología no ha construido nada notable en torno a este aporte tan importante. ¿Cómo explicar esta sorprendente impotencia? Dice Seth. Y hasta aquí, pues de acuerdo. Pero con el resto de preguntas que plantea, que son ¿a qué se debe que aparentemente el marxismo no haya continuado con este proyecto de una psicología real en las obras de madurez? ¿O se debe de pensar, por el contrario, que en su madurez abandonó de manera consciente un proyecto juvenil que entonces consideró erróneo? En mi opinión, pues no es dable plantear esta cuestión en estos términos. Marx nunca abandonó un proyecto de psicología real en su obra de madurez, porque ese proyecto no es más que un sofismo que forma Seth con la excusa de que en los manuscritos pues, aparece la palabra psicología. Dicho esto, estoy de acuerdo con lo que el autor plantea hasta este momento, porque verdaderamente es posible establecer relaciones entre la obra de Marx y la psicología, así como con un sinfín de conocimientos. Pero yo creo que esto no da derecho para plantear como voluntad de Marx la intención de un desarrollo sistemático de los mismos. Incluso me atrevo a decir que en el caso de la psicología hacer esto es ahistórico porque a mediados del siglo XIX prácticamente no existía como disciplina. En todo caso, podría plantearse en términos de espiritualidad o religiosidad, pero claro, como se considera que estas preocupaciones en torno al alma son idealismo y ya está, pues tampoco se puede así. Pero dejando de un lado estas apostillas, el preámbulo presenta la intención del autor en las siguientes páginas, en las que tratará de sacar algunos puntos en claro sobre la teoría de la personalidad a partir del debate de la evolución o ruptura, depende del posicionamiento que se tome del pensamiento de Marx desde los escritos de juventud hasta su obra de madurez. Un debate que, por contextualizar, se avivó mucho en los años 60 del siglo pasado. De modo que, teniendo claro el objetivo, pasamos a la primera sección del capítulo, la concepción marxista del hombre. Vale. Bajo este rótulo, primeramente se presenta cada una de las dos partes involucradas en el debate. Por un lado, el marxismo humanista. Según esta perspectiva, nos dice Seth, la obra de madurez de Marx no es otra cosa que una extensión de los temas filosófico-humanistas a los que el pensador dedicó sus años de juventud. Y por este motivo, la transformación del pensamiento de Marx y Engels entre 1844 y 1847 no tendría mayor relevancia. En el otro lado, en cambio, el marxismo se define esencialmente como ciencia y, justificándolo así, los defensores de este posicionamiento tenderían a apartar los textos de juventud del conjunto de la obra de Marx, eliminando así cualquier noción de humanismo. Una vez presentadas las dos posiciones, como cabe esperar del subtítulo titulado explícitamente Humanismo filosófico y antihumanismo teórico, en las siguientes páginas se criticará detalladamente cada una de las dos posiciones, siguiendo la pista de algunos planteamientos teóricos de Marx, como sería el caso de la teoría de la alienación, cuestión que, como ya sabemos, el autor de este libro considera importante para el desarrollo de la teoría de la personalidad. Pero antes de pasar a este último apartado, una mención breve a la nota al pie 1. En esta nota Seth avisa que los aportes en torno al debate de los problemas del humanismo presentados a continuación se deben principalmente a tres acontecimientos que tuvieron lugar en el año 1966. Y esto yo creo que tiene cierta relevancia porque claramente el texto está organizado en torno a dos autores, ¿no? que bueno, participaron en esos eventos del 66 y entonces cuando vemos el humanismo filosófico
pues hay una nota al pie 5 en la que se critica extensamente a Garaudi, y cuando vemos el antihumanismo teórico se dirigirá la crítica en la nota al pie 23 a Althusser. A mí me parece que debido al formato en el que está organizado el texto, aquí se dobla el contenido, porque viene a ser pues el desarrollo de la crítica de los dos posicionamientos, y al final de cada uno de ellos la nota al pie, en mi opinión, notas al pie bastante extensas, en las que se vuelve a criticar al autor que define ese posicionamiento. Entonces, creo que hay redundancias. Así que para presentarlo de forma más sencilla, he hecho una tabla. Aquí vamos a ver. Entonces, empezamos por la columna de la izquierda. Para el humanismo filosófico, el hombre se reduce a las relaciones de producción, no se reduce, perdón, a las relaciones de producción, sino que se define siempre por la libre elección y la idea creadora. La interpretación que se deriva de esta premisa es que la teoría de la pauperización enunciada en El Capital no es más que... Joder, perdona. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Y una vez que me da la tos ya no paro. Voy a coger un caramelo a ver si así. Es que no paro, ¿eh? Uf. Es muy incómodo. Vale. Para el humanismo filosófico, el hombre se reduce a las relaciones de producción, pero no se reduce a las relaciones de producción, sino que se define siempre por la libre elección y la idea creadora. La interpretación que se deriva de esta premisa es que la teoría de la pauperización enunciada en El Capital no es más que la explicación económica de los análisis del tercer manuscrito de 1844, así como de la alienación. Y basándose en esa interpretación, los temas filosófico-humanistas de las obras de Juventud de Marx serán propuestos aquí como una articulación entre el marxismo y la psicología. La crítica que dirige Seth a este posicionamiento es que tiene una concepción errónea de la evolución del pensamiento de Marx, ya que subestima las transformaciones que experimentó en 1845 y 1846, y no distingue la obra de madurez de los primeros escritos aún imbuidos de ilusiones especulativas. Hoy de todo pasa, ¿eh? Madre mía. Bueno. Vale. Además, argumenta que la alienación descrita en los manuscritos de 1844 debe ser considerada premarxista, ya que se sostiene gracias a una concepción especulativa de la esencia humana, hombre genérico. En definitiva, como es justo considerar, aunque es justo, perdón, considerar los escritos de Juventud como puente entre la filosofía y la economía política, en estos todavía la descripción especulativa de la alienación ocupa el lugar de la explicación económica real, que Marx desarrollará en su obra posterior. Por este motivo, el esbozo de los manuscritos nunca fue susceptible de culminación científica, y es a partir de las tesis de Feuerbach y la ideología alemana que se abre la posibilidad para que la teoría de la alienación se transmute para adquirir el rigor y el calado que alcanzará en la obra de madurez. Y antes de pasar a ver la otra columna, comentar que en la nota al pie 5 de la crítica a Garaudi he visto algo que me ha sorprendido mucho. Está en la página 65, cuando Sepp está comentando que el marxismo permite entender la libertad humana de una forma novísima, cita El Capital para sostener que haga lo que haga el individuo, no puede librarse de las relaciones de las cuales es criatura. Pero en el texto de origen, ese haga lo que haga, vemos que es por más que subjetivamente pueda elevarse sobre sí mismas. Aquí hay una diferencia bastante sustancial, y en este caso me atrevo a decir que no es un problema de traducción, ya que Seth sustenta la argumentación de este párrafo en esta disociación. Más allá, o distorsión mejor, más allá de
de esto un poco más adelante, cuando se desarrolla su crítica contra lo que denomina como antihumanismo teórico, en la página 68, esta vez en el cuerpo del texto, vuelve a retomar este fragmento del prólogo de la primera edición del Capital, y esta vez para poner en duda con un esto es lo que parece decir Marx, que en esta obra se deba entender al individuo estrictamente como las personificaciones de las relaciones sociales. A lo que habría que añadir que, tal y como presenta la cuestión SEF, parece que si esta advertencia de Marx sobre el capital es así, eso supone automáticamente que esto afecta al corpus completo de la obra marxista. Luego, más adelante, en la nota 23, donde se critica a Althusser, concretamente en la página 73, vemos que esto tiene sentido, ya que Althusser consideraría que la ideología alemana y las tesis sobre Feuerbach son obra de transición, y por lo tanto no la incluye dentro de la obra de madurez. Pero esto no creo que justifique que en el fragmento que estamos viendo aquí en pantalla el autor del texto nos ponga a los lectores en la situación de tener que aceptar con reticencias la cita del Capital. Dicho esto, termino ya con la última columna, en la que vamos a ver el antihumanismo teórico, sobre el que nos dice Seth que que su posicionamiento es que a partir de las tesis sobre Feuerbach, la obra de Marx sufre una ruptura y su campo de análisis se desplaza de la esencia humana a las relaciones sociales. De esta suerte, la teoría de la alienación desaparece de la obra tardía de Marx, y aún más el concepto mismo de hombre. De ello resulta que este punto de vista considere la psicología intrínsecamente ideológica, a la par que todo humanismo especulativo. Y la crítica que le dirige Seth al antihumanismo teórico, yo diría que fundamentalmente es una que desarrolla pues, a partir de ejemplos y demás, pero en esencia es la crítica de ruptura y continuidad, y vendría a decir que es indiscutible que el avance científico que se dio desde los manuscritos de 1844 hasta la obra de madurez fue marcado por una serie de rupturas, siendo la más decisiva la que se produjo entre 1845 y 1846. Pero también es cierto que Marx y Engels realizan un esfuerzo continuo por dominar un campo que no varía. Por lo tanto, no es posible suponer que no ha llegado nada de las preocupaciones humanistas de los manuscritos de 1844 a la obra posterior. Y con eso ya está. No me he ahogado por el camino, así que estoy contenta. Parece que pasamos al turno de primero dudas y luego preguntas. O sea, luego reflexiones o... Vale, un apunte rápido. Y es que has dicho en la crítica que le hace Lucien Seff a Althusser, que dice que es indiscutible que en el 45-46 hubo una ruptura. Lucien Seff en principio no dice eso. De hecho, cuando está haciendo esta crítica en la nota a pie de página, indica que Althusser se ve obligado a recurrir a un concepto unilateral y por lo tanto no dialéctico de ruptura, sino que más bien lo que tuvo lugar en el 55-56 es una revolución en el pensamiento de Marx, que bueno, es un apunte menor. Yo creo que es importante la distinción, que la ruptura implica romper con todo lo que hubo anteriormente y negarlo de forma antidialéctica. Lo que hubo en el 45-46 no fue en principio una ruptura, no hubo, como le gusta decir a Ander, un salto metafísico en el pensamiento de Marx, en el cual de pronto hay un vuelco total con lo previo, sino que hubo una revolución, hubo una evolución, hubo cierta negación y reformulación de unos cuantos conceptos, pero no hubo una continuidad también, como creo que indicar. Y
Por lo demás, imagino que a muchos de vosotros también os ha recordado todo esto a muchos debates que tuvimos hace 2 años. Al final la temática es la misma, sobre todo en el último capítulo. Lucian Seff más o menos tiene la misma lectura que sacamos en esos capítulos, la que nos presentaba Sánchez Vázquez, la que nosotros mismos hacíamos. De esto hay una lectura que indica que el marxismo es el humanismo que Marx maneja entre manos, se supone, en los cuadernos del 44, y otra lectura que dice que no, que todo eso se negó y que todo eso hubo una ruptura con eso y que nada de eso está en su gramadura. Y Lucian Seff más o menos pues llega a la misma conclusión de Sánchez Vázquez de que bueno, ni lo uno ni lo otro del todo. Hay evidentemente una evolución importante y para nada toda la obra de Marx está contenida en los manuscritos del 44, sino que más bien partes de ellas son visiblemente incorrectas y otras partes tenían una intuición adecuada, estaban encaminadas al desarrollo del materialismo histórico y luego tienen continuidad y mayor evolución a posteriori. Lo que me falta, en cierta medida, que sí tenía, yo creo, Sánchez Vázquez y que no encuentro aquí tan bien desarrollado, es una comprensión adecuada y una síntesis de lo que sí que nos aporta positivamente los cuadernos del 44. Y es que incluso diría que hay algún punto, a ver si lo encuentro, en el cual no hace una lectura del todo correcta a mi juicio. A ver, vamos a ver. A ver si la encuentro. Entre alguna de estas notas. Bueno, aquí, la propiedad privada. 63, creo. La propiedad privada, aquí. Cuando habla de la propiedad privada del trabajo alienado, esto mismo que vimos ya en su momento, que más indicada, bueno, que la economía política intenta descubrir el origen de la propiedad privada, etcétera, pero la relación del obrero respecto del trabajo genera la relación con este trabajo de un hombre ajeno a él y situado fuera de él. La relación entre el obrero y el trabajo engendra la relación entre el trabajo y el capitalista, el dueño o patrón del trabajo, como se suele llamar. Por lo tanto, la propiedad privada es producto, resultado, consecuencia del trabajo alienado, de la relación externa del obrero con la naturaleza y consigo mismo. Así pues, la propiedad privada deriva del análisis del concepto del trabajo alienado, es decir, del hombre alienado, etc. Y más adelante nos dice, bueno, cómo llega el hombre a alinear su trabajo, a volverlo ajeno, cómo se basa esta alienación en la esencia del desarrollo humano. Ya hemos dado un gran paso hacia la solución de este problema al transformar la cuestión del origen de la propiedad privada en el de la relación del trabajo alienado con la marcha del desarrollo de la humanidad. Y nos indica aquí Lucian Seff que, bueno, pues los manuscritos forman así una circularidad entre la propiedad privada y trabajo alienado, correcto. Vimos que no se pueden separar los dos conceptos el uno del otro. Y por lo menos yo creo que yo entendí y fue mi conclusión que ambas dos son necesarias en el mismo momento y la una se condiciona a la otra y ninguna de las dos puede surgir sin la otra. Y bueno, luego nos dice entre las ciencias sociales y la esencia humana. Pero el momento fundamental, nos dice Lucian Seff, en esta circularidad es el de la esencia humana. Que yo digo, bueno, no sé muy bien de dónde ha sacado esto, de que el momento fundamental en esta circularidad entre propiedad privada y trabajo alienado es el de la esencia humana. Entiendo que de la frase de ya hemos dado un gran paso hacia la solución de este problema al transformar la cuestión del origen de la propiedad privada en el de la relación del trabajo alienado con la marcha del desarrollo de la humanidad y el anterior de cómo se basa esta alienación en la esencia del desarrollo humano. ¿Qué digo ahí? ¿Está leyendo eso? En la 63. ¿Dónde están las citas? No. Las citas están desde la 63 hasta la 70. Los manuscritos. Sí, las citas de los manuscritos y la reflexión. Después de la 64 es cuando dice. La 63 al final está la cita que estoy leyendo, Sí. Y de la 63 a la 64 está la reflexión de Lucian Seff al respecto, que nos dice que el momento fundamental de esta circularidad es la esencia humana. Y luego más adelante también habla del concepto de
de alienación o de enajenación, como teníamos en la traducción que manejábamos, que dice que, bueno, que es un concepto que es problemático, que referencia a esta esencia humana abstracta y que, por lo tanto, se abandona a posteriori. Estoy en parte de acuerdo con su desarrollo, no en lo de que el elemento fundamental, pero no en lo de que el elemento fundamental de esta circularidad o de los manuscritos en general sea la esencia humana. Yo creo que aquí más bien daba en la clave Sánchez Vázquez y lo rescataré ahora, en que había una concepción dual de la esencia humana en los manuscritos. Había una concepción abstracta, humanista abstracta. Había una concepción de que la alienación era una especie de pérdida de una esencia abstracta y eterna en el ser humano, que no se llegaba a realizar por culpa de las relaciones de producción, etcétera, y que se llegaría a realizar mediante la superación de estas. Pero también había unos cuantos elementos positivos, muy interesantes, que nos traían los manuscritos a este respecto. Pero cae bien. Pantalón blanco. ¿Alguien tiene esto? Vale. Por ejemplo, los manuscritos nos presentaban al hombre como fundamento de sí mismo, es decir, nos presentaban ya de primeras este elemento de la esencia del hombre, que es un animal que se crea a sí mismo, que crea sus propias condiciones y que mediante su propia actividad se condiciona a sí mismo. Al mismo tiempo, tenía ese elemento de desarrollo de la naturaleza, tenía ese elemento de la relación del hombre con la naturaleza, de cómo el ser humano transforma la naturaleza y cómo la naturaleza condiciona al ser humano. También nos presentaba el concepto del hombre como ser genérico, de su autoconsciencia, de cómo el ser humano se comprende a sí mismo como parte de su género, a diferencia del resto de los animales, y cómo mediante esta comprensión de sí mismo pues es capaz de actuar como género y como especie. Tenía también pues, el concepto de que sí que trata más del ser humano como ser social, etcétera, de la universalidad del ser humano y de la historicidad del ser humano, que son de conceptos y de desarrollos que aparecen en los manuscritos, que son muy importantes, que yo creo que se mantienen en un futuro y que son parte integrante y fundamental del materialismo histórico. Son incluso conceptos que se presentan en los manuscritos, a lo mejor de forma más explícita y en ocasiones más clara que en trabajos posteriores, aunque yo creo que siempre aparecen en trabajos posteriores, y que yo creo que Lucian Seff aquí no ha sacado a colación, así que yo quería mencionarlos. Vale, antes de darle la palabra a Joaquín, comentar que explícitamente Seff en la página 69 dice que la ruptura por consiguiente existe. O sea, sin duda sería demasiado poco decir que desde los manuscritos de la continuidad de más es indiscutible. O sea, él dice, bueno, es indiscutible, pero más allá de esto, ¿esto qué? O sea, quiero decir, ¿qué supone esto? O sea, esto no... plantear que algo ha cambiado, bien, pero ese cambio, como tú dices, no es un cambio... O sea, es un cambio, luego pasa a decir lo de la continuidad. Hay una continuidad porque hay una serie de cuestiones que siguen reapareciendo, aunque ha transmutado toda la forma en la que se está tratando estas cuestiones. Entonces, lo que él defiende es una ruptura y una continuidad, o sea, es una cosa doble. Entonces, bueno, pues Seff, eso es lo que plantea Seff. Luego yo no sé la verdad lo que opino, pero lo que plantea Seff es eso. Sí. Bueno, de hecho, plantea las dos cosas. Yo creo que incluso que en su crítica de una postura y su crítica de la otra postura hay ciertos puntos en los que se contradice a sí mismo un poco. Eso es. Porque en este caso usa rupturas y luego critica el término de rupturas. Me falta aquí un poco la síntesis. Lo critica en los términos en que Althusser lo concibe. Que Althusser lo Sí, concibe como sí, es una ruptura, la ruptura epistemológica. Sí, pero por ejemplo, para él es una ruptura en continuidad. Pero por ejemplo, no tiene más. Yo creo que no se contradice en ningún lado. Vamos. Totalmente, pero por ejemplo, aquí, o sea, quiero decir, lo está planteando de esta forma porque Althusser, o sea, quiero decir que está condicionado el posicionamiento de Althusser en la forma en la que él plantea las cosas. Y eso le lleva a decir, o sea, como, no sé cómo decirlo, como que si aceptamos pues que esta premisa de
del Capital, esto afectaría a toda la obra de... Pero eso según las premisas de Althusser. Pero es que verdaderamente esto para el Capital posiblemente sea así. ¿Eso significa que para todo el resto de la obra de Madurez de Marx es así? Pues no, porque hay otra serie de obras que igual Althusser deja fuera, pero que sí que otros consideran que es parte de la obra de Madurez. Entonces, o sea, dentro de que hay, o sea, está criticando a Althusser, a veces me parece que esa crítica, como se da en los parámetros que él marca, pues condiciona también que se diga cosas pues como que condicionadas por la crítica, vamos. No sé si me explico. Sí. Eso es lo que a mí me rechina un poco. Vale, Joaquín. Yo quería introducir otras cosas, pero voy a entrar a esta. Precisamente las dos citas que aparecen en la página 63, en mi opinión, confirman el análisis de Sepp. ¿En qué sentido? Que ahí aparecen dos elementos que Sepp después va a considerar fundamental para la construcción de una psicología científica, que es el concepto de alienación, que por cierto en las traducciones de Gunrich aparece como enajenación, nunca aparece, porque el traductor Scarron lo tradujo como enajenación, pero bueno, y en francés en Gunrich está alienación. El concepto de alienación y la importancia de la propiedad privada. Pero tal como está expresado y dice, bueno, eso es una preocupación también de Marx en la continuidad que viene desde los manuscritos. ¿Y dónde está el punto de ruptura? Pues que el contenido de la alienación que encontramos en el Capital con los Gunrich es un contenido histórico, y el contenido de propiedad privada también es un contenido histórico, porque veamos los manuscritos. Dice, la propiedad privada deriva del trabajo alienado, del hombre alienado. En el Capital leíamos que la construcción de la propiedad privada capitalista se basa en la destrucción de la propiedad privada, de una destrucción masiva de la propiedad privada. ¿De quién? De los campesinos, de los artesanos. Eso lo he dicho en el Capital. Luego, aquí el concepto de propiedad privada es transhistórico. Todavía no ha descubierto en los manuscritos el materialismo, no ha desarrollado los principios del materialismo histórico. Y otro concepto que utiliza, el hombre. Sepp nos viene diciendo en el principio que los conceptos genéricos descontextualizados, conceptos transhistóricos, no sirven para el objetivo de una ciencia histórica. De una ciencia que aquí no aparece la esencia del ser humano, sino que habla del hombre abstracto. Luego hay una continuidad en la problemática en estudio, pero el contenido que se le da al concepto de alienación y al contenido que se le da al concepto de propiedad privada en los textos más avanzados, de madurez, es distinto. Luego, no es que Marx comience a preocuparse por otras cosas, ni que cuando escribe los manuscritos tuviera unos objetivos y después cambia de objetivos. No, hay una continuidad. Eso es lo que está diciendo que no llega a captar adecuadamente la idea de ruptura, sin más, de ruptura epistemológica, que dice Althusser y sus colegas. No hay ruptura epistemológica, hay rupturas conceptuales y desarrollos de la filosofía materialista, del materialismo de arte. Por lo tanto, yo no veo que esos párrafos, siendo muy útiles, pero tal como están redactados, desde lo que conocemos del materialismo histórico y de la concepción de más madura, es evidente que están todavía en unos términos muy abstractos, no están concretados históricamente. Habla de la propiedad en general, cuando en el Capital eso no lo utiliza nunca. Habla de la propiedad del campesino, la propiedad del burgués, el terrateniente, y habla del hombre en general, y en el Capital no. Habla del trabajador asalariado, del trabajo asalariado, del trabajo del campesino, concreto. Yo quería señalar que me ha parecido un resumen muy bueno, pero quizá yo hubiera puesto también el acento en las tres citas que pone en las páginas 55 y 56 de la ideología alemana. Porque ahí creo que está
la base de lo que dice que aparece con Marx. Es decir, antes hay una filosofía idealista, materialista, de los ilustrados, idealista, de Fichte, de quien fuera, y con Marx aparece una filosofía completamente distinta, que no tiene que ver ni con el materialismo anterior ni con el idealismo anterior, es otra cosa. Es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Y eso ya Marx lo plantea, dice, en el manuscrito, en la Sagrada Familia. Y las citas creo que son muy útiles desde el punto de vista metodológico. ¿Cuál es el método marxista que él considera que es, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, la base epistemológica, desde el punto de vista del materialismo histórico, como decía, el fundamento de la ciencia del hombre? Por cierto, entre paréntesis, esta distinción que hace me recuerda a un gran biólogo español, uno de los científicos españoles marxistas más importantes, que no es... Hay otros como Manuel Moneo, a quien conocemos, que estuvo aquí con nosotros, pero más importante que él todavía yo creo que es Faustino Cordón, el traductor el introductor de el origen de las especies de Darwin en España, que escribió un prólogo de 40 páginas muy importantes, y Faustino Cordón, el gran biólogo español, dice que el materialismo dialéctico, en alguno de sus artículos, el materialismo dialéctico es un instrumento muy importante para el desarrollo de las ciencias, digamos, naturales o tal, y el materialismo histórico para las ciencias humanas. Yo no sé si él había leído el libro de Ser, probablemente sí, porque él hablaba francés y tenía muchas relaciones con Francia, pero desde luego esa distinción, y a mí, cuando yo se la leía a Faustino Cordón, me pareció un poco extraño. El materialismo dialéctico, un poco instrumental, ¿no? El materialismo dialéctico para la teoría del conocimiento, la gnoseología, la ciencia en general, y el materialismo histórico para las ciencias humanas. Sociales y humanas. Sociales, sí. Pero es que bueno, pues eso también, un poco también lo plantea Ser, ¿no? O sea que no, veo que no solamente Faustino. Pero bueno, aparte de esa nota, las citas estas, muy importantes, desde el punto de vista metodológico. En la página 55 dice, bueno, ¿cuál es el problema, por ejemplo, con Max Stirner? Que las premisas reales son las premisas de sus premisas dogmáticas, a las que encuentra ya hechas. Lo quiero o no, al mismo tiempo que las condiciones reales. Es decir, que la realidad, el pensamiento dogmático, se basa en las premisas reales. Lo que pasa es que no las analiza, las encuentra ya hechas. En economía política, la teoría de la oferta y la demanda. Eso no es una teoría. Eso se basa en la existencia de una producción para el mercado, donde la producción se ofrece y el que quiere satisfacer sus necesidades demanda en el mercado. Pero no es una teoría, es una posición dogmática o pseudocientífica. Luego dice, si la realidad está debajo de los planteamientos dogmáticos y de los planteamientos no científicos, pero nosotros vamos a reconocer y vamos a desarrollar una filosofía basada en las premisas reales. Las premisas de las que partimos son bases reales. Son los individuos reales, no el concepto de el hombre, sino los individuos concretos, en su realidad concreta, históricamente determinada. Y ahí también, no puede haber una psicología del hombre, tendrá que haber una psicología de los hombres concretos de hoy en día. Pero bueno, son bases verificables por la vía puramente empírica. Esta cita, por cierto, la utiliza varias veces. Interesante también la siguiente cita del mismo texto. El comunismo no es un Estado, ni un ideal. Llamamos comunismo al movimiento real que suprime el Estado actual. Es decir, si discutimos en la sociedad comunista, ¿cuántas discusiones no hay que se plantean? Discusiones sobre el comunismo, sobre la base de los principios
los principios, las ideas, la concreción, el comunismo construido en no sé dónde. Esos son planteamientos contrarios a los fundamentos del materialismo histórico. Por tanto, esas citas me parecen muy relevantes, tanto para entender el propio texto de Lucian Sepp, como en términos más generales, pues para hacer pues una crítica general no ya al humanismo especulativo de unos o al estructuralismo deshumanista de otros, sino a otras concepciones también presentes en nuestro entorno, en el campo también del marxismo contemporáneo, que caen en este tipo de problemas que expresa Marx, que existen en su época, y que expresa también Lucian Sepp, que se dan entre los marxistas de los años 60. ¿No? Y un último apunte. No sé de dónde sacas, Anne, que para ser el alma, dijiste más o menos, el alma, se considera que las consideraciones sobre el alma son idealismo y ya está. No. Si leemos más adelante ya veremos como, al igual que tiene un concepto de esencia, que parte de que no es el... lo que él critica es el dualismo alma-cuerpo. La idea de un alma separada de los cuerpos concretos, pero que existe una realidad no material, eso lo va a desarrollar también más adelante. O sea, aquí no está haciendo una crítica a cualquier idea de lo espiritual. No está haciendo crítica a una concepción filosófica que concibe lo espiritual o el alma en un contexto de una dualidad. Esa es la crítica concreta en la que aparece en las primeras páginas, en mi opinión. Sí, era por lo del psiquismo que hablamos la semana pasada. Que ya estaría. Y otro punto. De todos modos, no sé si hay gente hablando ahí. Y termino. Muy buena la presentación en las dos columnas de la crítica al humanismo filosófico, al humanismo especulativo y al antihumanismo teórico. Pero, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Critica al humanismo filosófico de Adam Schaff y en este caso en concreto de Gaudí, porque dice, ¿cuál es un problema? Lo dice en un momento determinado. Pretenden desarrollar una teoría marxista de la subjetividad, lo cual da lugar a una concepción de la libertad errónea. Un concepto de la libertad errónea. Fijemos que lo está diciendo en el año 69. Bueno, ya ha empezado en el año 64, en el contexto del mayo del 68, donde aparece un movimiento de crítica y de protesta fundado sobre bases idealistas. Debajo de los ladrillos, de los adoquines, está la playa, decían los estudiantes del mayo francés, que se basaron precisamente en su base era Marcuse, y era pues Gaudí, en fin, eran los del marxismo especulativo. Y en ese sentido, también habría que ver que el antihumanismo teórico, Althusser y Balibar y Rancière y los suyos, son un intento de separarse y decir, no, mire, es que es esto que ha llevado a este fenómeno con el que no nos podemos identificar, que es el famoso mayo francés. Esto no es el marxismo es otra cosa. Y se van al otro extremo. Dicen, no, el marxismo, el hombre no existe, la idea de hombre no existe. Eso es una idea del primer Marx que desaparece con la ruptura. La idea no, aquí todos son estructuras. ¿Cuál es el problema? Dice, si el otro problema es que conduce a unas políticas equivocadas, como las que se manifiestan en el mayo 68, estas conducen y lo dice en un momento determinado, a la confusión o a perder, que no tengo la cita exacta, a perder la perspectiva de lo que es la esencia de la lucha de clases. Es decir, el humanismo filosófico, sobre la base de una interpretación errónea, lleva a un subjetivismo y a un concepto de libertad que conduce a un callejón sin salida. Y estos otros, sobre la base de un concepto
antihumanista general, no solamente antihumanismo concreto de los humanistas filosóficos marxistas, lleva a una indeterminación en la lucha de clases. Porque desaparece completamente el factor subjetivo, que no es lo mismo que no teoría marxista de la subjetividad, con lo cual la lucha de clases es un fenómeno que se da objetivo, que se da en función de condiciones estructurales sobre las que no hay ninguna capacidad de intervención desde la subjetividad colectiva de los trabajadores, lo que sea. Libertad, un concepto falso de libertad por un lado, y un concepto erróneo de lucha de clases por el otro, creo que son las conclusiones fundamentales que derivan, políticas, también filosóficas, que derivan de esta crítica a esos dos polos que tuvieron mucha importancia y que todavía la siguen teniendo, porque todavía pues, la presencia en América Latina de Althusser que sigue siendo importante, pues en Argentina, en Brasil y en otros países. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también me parece que hacer esto, que no da legitimidad para pues, coger y citar de esta forma, ¿no? Es que esto no puede ser de traducción. Es para evitar esta cuestión, ¿no? De que por más que subjetivamente pueda elevarse sobre sí misma. Es para evitar esta parte precisamente de cara a evitar un posible subjetivismo. Pero creo que eso se puede hacer sin este tipo de triquiñuelas, vamos, o a mí no... ¿Cuál es la triquiñuela exactamente? Pues la diferencia de... Es que yo no sé, claro, habría que ver de dónde ha citado esta frase SF y cómo está en francés. Pues la del Capital, la del el prólogo de la primera edición del Capital. Lo que en SF es el individuo, es socialmente la criatura, haga lo que haga para librarse de ellas, que no se entiende porque de acuerdo a la frase no ha puesto relaciones antes, las relaciones sociales. En Marx es... menos que ningún otro podría dar responsabilidad al individuo por las relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura, porque por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas. Es significativamente distinto. Es más, dice lo contrario. Bueno. El problema no, yo lo que creo que lo que nos genera confusión es la palabra subjetivo, que se eleva. Pero es que en realidad cuando está hablando de subjetividad, no está hablando de idealismo ni de abstracto, sino está hablando, por ejemplo, de la esencia del hombre. Cuando habla de la esencia, dice que son las relaciones, el individuo real, las relaciones sociales, cuando habla de relaciones sociales, está hablando del individuo real, de su acción en esas condiciones materiales y de la existencia y cómo esas acciones que hace el individuo le transforman a él mismo. Pero esa transformación, ¿cómo ves? Eso es subjetivo. Es como ahora mismo, yo no creo que tendríamos que hablar tanto de alma. Yo prefiero que hablemos del psiquismo, porque o del cerebro o del pensamiento o coger un proceso que tenemos todos los seres humanos y que ese proceso, no por ser el pensamiento, no por ser subjetivo, no es objetivo. Entonces, cuando se está hablando de eso, está hablando que cuando, tú imagínate, yo, hombre, bueno, yo mujer, estoy en una realidad, soy real, yo existo, transformo, construyo, y en esa transformación y en esa construcción me voy reconstruyendo, porque cuando tú haces algo, ya no eres el mismo. Cuando se va y regresa, ¿os acordáis aquello del objeto? Que el sujeto va, se apropia del objeto, lo hace suyo, se abstrae, regresa y ya no lo ve con los mismos ojos. Bueno, esto los artistas y los psicólogos tenemos, los de Bellas Artes tenemos que tenerlo muy bien. Entonces, cuando está hablando de ese subjetivismo, no está, yo creo que se refiere más a ese proceso que más adelante
lo va a desarrollar, espero yo. Es que o sea, la cita es de Marx Sí. y no es subjetivismo, es subjetivo, en tanto, como bien has dicho, que también subjetivo y objetivo en Marx, en el Capital precisamente, pues tampoco son palabras que se usen, o sea, que se usan también en unos contextos determinados. O sea, cuando se habla del paso del paso del factor subjetivo del trabajo al factor objetivo, los medios de producción y demás. Pero bueno, o sea... Pero es que no hay contradicción. No hay contradicción entre la traducción francesa o la traducción argentina de la traducción francesa y la traducción argentina en español, la buena, que es la del siglo XXI. Es que no hay contradicción entre ambas. Pero... En ambas está diciendo lo mismo. Dice Sepp, aquí es importante la distinción fundamental entre la esencia humana objetiva y la forma de la individualidad, antes de que aparezcan esas citas. En el párrafo, un poco arriba. Es la distinción entre la esencia humana objetiva y la forma de la individualidad. ¿Qué problema tiene el humanismo especulativo, el humanismo filosófico? Que parte de los individuos y las relaciones entre los individuos, y el conjunto de relaciones entre los individuos define lo humano. Y ahí Marx está diciendo que no. Ahí está diciendo en ambos casos, en ambas citas, la famosa tesis sexta que tanto defiende Sepp. No, el ser humano es la esencia del ser humano es el conjunto de sus relaciones sociales. Es decir, el ser humano, en las relaciones sociales que determinan lo que es el ser humano, permite en un momento determinado de la evolución histórica la autoidentificación como individuos, la identificación como personas individuales, los derechos, es decir, el individuo, lo dice allí y lo dice aquí, el individuo es el producto. El individuo capitalista, los individuos son el producto de las relaciones sociales. Por tanto, no pueden ser la base de las relaciones sociales. Los individuos capitalistas, los capitalistas, no son la base de la relación capitalista. Son producidos por la relación social capitalista como individuos capitalistas. Igual que en las relaciones sociales feudales, el feudalismo no existe porque haya un señor, un conde, que tiene un condado, sino que el conjunto de las relaciones sociales hace que ese individuo se manifieste individualmente como conde. El individuo es el producto de las relaciones sociales. Y si leemos la cita de la edición en español, y esa que no sabemos si es de la edición francesa o se ha modificado, yo veo que dice lo mismo. El individuo es el producto. Y la esencia es la forma. Y la esencia es el ser humano. Y el ser humano son el conjunto de las relaciones sociales. Mientras que para el humanismo filosófico y especulativo, la esencia son los individuos. Decía Margaret Thatcher, yo no sé lo que es la sociedad, yo solo veo individuos. Usted ve individuos porque vive en una sociedad en la que las relaciones sociales determinan que permite que los individuos biológicos adopten la forma de individuos, de personas separadas y autoidentificadas en sí mismas. Pero esa idea de la persona, de los derechos personales del individuo, es muy moderna. No existe en otras épocas y en otras sociedades más antiguas, ¿no? Donde las relaciones sociales son de otro tipo. Por tanto, hay una inversión entre forma y esencia en el humanismo filosófico y, sin embargo, en ambas citas, el Capital nos dice, no. La esencia es las relaciones sociales y la forma es el individuo. Es el producto de esas relaciones sociales. Pero es que justamente aquí se está defendiendo que esa parte pues de las relaciones sociales que hacen al individuo, o sea, está diciendo eso, y que eso da lugar a una nueva idea de libertad, por lo tanto, que desaparezca la palabra subjetiva, que puede elevarse subjetivamente sobre las mismas, o sea, existe esa opción. O sea, hay una voluntad de incidir sobre una cuestión y se cambia la frase. Y en el contexto encima en el que se cambia, pues no es sorprendente,
O sea, no llama la atención que aparezca justamente la palabra que podría condicionar, que desaparezca la palabra que podría condicionar lo que está diciendo. Mejor palabra desaparece. Por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas. O sea, el individuo puede elevarse sobre las relaciones de las que le determina. Pero aunque se eleve... Pero da igual porque esa frase no aparece así. Y aparece, hay que decir que... Sí. Habría que ver cómo está en alemán. Habría que ver cómo está en alemán, habría que ver cómo está en francés, habría que ver cómo ha citado lo que está en francés para ver el problema de dónde viene. Bueno, imagino que le habrá hecho la cita literal de la ediciones sociales, ¿no? Pues sí. Pero otra cosa es la traducción que tenemos aquí, que es de un traductor. Sí, es terrible, muy malo, muy malo. Pero vamos a verlo. Está en la introducción, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, no. Lo que pasa es que el libro es un poco denso y yo creo que en ese intentar dar ejemplos y querer explicar, en realidad a veces te puede confundir. Es como hay que ir leyendo como muy lentito y a veces pensando y un poco retrayéndonos posiblemente a otras experiencias, a otro conocimiento que todos tenemos. Entonces, ese conocimiento anterior nos puede jugar pues una pasada o te puede ayudar a comprender o te queda más. Entonces, yo creo que, bueno, tenemos que leerlo despacio, con reflexión y a ver a dónde nos lleva, porque solo estamos empezando. Vale, Ander, ¿sí? Ander, ¿tienes la palabra? A ver. Sí. O sea, yo, bueno, sin más, para empezar, por comentar. O sea, antes de escucharnos a nosotros mismos y confirmar que realmente somos muy listos, o sea, yo dejaría el turno de preguntas porque llevamos prácticamente más de una hora de 147 aportaciones. Entonces, si no hay ninguna duda, que a mí me parece que es importante aclarar que hay alguna duda, teniendo en cuenta que que se citan bastantes textos, que entiendo que una cantidad no trivial de personas no habrán leído, dejaría hacer las dudas. A mí me gustaría, si no, responder a una cosa que ha dicho Joaquín sobre la concepción de la propiedad privada en los manuscritos y demás. Pero insisto, yo dejaría primero a dudas si hay. De Ander no tener ninguna duda y hacer su reflexión. Sí. Aquí nadie quiere ver. Pero, yo solo voy a hacer una cosa. Yo no he leído esto porque, bueno, no he tenido acceso hasta ahora. He mandado un email pidiendo, pero hasta ahora no he tenido acceso. Ander. Solo voy a preguntar una cosa. O decir una cosa. En un momento has hablado de Piaget, que el Lucien Cerf decía que Piaget era... Un marxista tenía que estar de acuerdo con Piaget. No, decía que siendo marxista hay que estar de acuerdo con esa afirmación que hace, que es, bueno, que es en realidad una cosa que yo creo que cualquier persona estaría de acuerdo, que es que una ciencia no tiene que determinar lo que tiene cuál es el objeto de estudio de otra. Esa era la afirmación. Es que Piaget fue muy criticado por los psicólogos y lingüistas soviéticos porque se acercaban mucho a la teoría de la construcción simbólica por parte del niño, de cómo el niño construye autónomamente y llega a un punto de vista, digamos, casi individualista y antisocial, prácticamente como si fuese pues, el humano separado el individuo humano separado del resto. No obstante, tuvo buenas relaciones con todos los psicólogos soviéticos, aunque bueno, teóricamente chocaban. De hecho, sus obras fueron traducidas al ruso en el año 30. Se habla mucho del dogmatismo de la Unión Soviética y tal y cual, y no sé quién nos ha metido esas ideas. ¿Eso es un dogma, por ejemplo? ¿Eso es un dogma? Pero era alguien, luego su teoría del idioma como producto individual, prácticamente como producto que alguien construye, que ayuda a la construcción autónoma del mundo y no como producto social, también fue muy criticado. Y eso, bueno, se ve, por ejemplo, las observaciones que se han hecho con los niños salvajes caídos en los bosques, que sus facultades mentales quedan mermadas precisamente por no tener acceso al idioma y no poder aprender y aprender con H intercaladas las dos cosas, el idioma. Los niños salvajes han visto mucho mundo, han podido construir mundo, pero han quedado pues mermados precisamente por
Entonces, Piaget fue bastante criticado desde el punto de vista del marxista. Vygotsky, todos estos, era muy leído por ellos. Piaget también les leía, tenían buena relación con amistad con varios de ellos. Una pena fue nunca haber conocido a Vygotsky, pero desde el marxismo no encaja. No encaja mucho las teorías piagetianas. Yo creo que lo que tú acabas de decir, por ejemplo, es una de las cosas que puede llevar a confusión cuando Lucien habla de otros y va mencionando a otros. En el caso, porque fíjate que lo que está hablando es una cita concreta donde dice lo que dijo Piaget. Pero es una cita concreta, pero claro, cualquiera que lo lea y que no sepa lo que hacía Piaget, todo el trabajo que hizo infantil, ¿no? Con el juego y bueno, pues todas las... Entonces, puede creer que Piaget es un marxista o que Freud es un marxista y que las teorías freudianas son marxistas. Bueno, Cualquiera puede pensar, porque a veces allí te dice, todos los marxistas no podemos, tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Piaget. Tú imagínate eso sacado de contexto. bueno, pero lo justifica de una forma. Esta frase. Sí, Ya, bueno, sí, lo sé, pero también así es como el marxismo especulativo, el marxismo ha sacado de contexto una serie de planteamientos de Marx, no digamos de alguien que intenta construir una teoría de la personalidad bajo las premisas teóricas del materialismo histórico. Creo que iba a Ander, ¿no? ¿Se hace un rato? sí. Ander, te escuchamos. Dale otra vez. Ander, igual tiene el micrófono, ¿no? ¿Lo has cerrado tú? No. Bueno, ha escrito, pues Enrique ha levantado la mano. Bueno, no sé si eso significa que hable Enrique. Dale. Ah, pero si había duda. Si no, no. Que sí, que le dé. Enrique, adelante. Pasa, igual que no se escucha. Ya, Enrique está desmuteado, pero no lo escuchamos. Claro. Ok, Enrique. Me temo que Enrique no lo escucha. Me está escribiendo. Vale, entre tanto, Ander, si estás por ahí y puedes ir comentando lo que querías compartir. No puedo hacerme oír, no sé qué hacer. Enrique, no te puede hacer oír. Es posible que no hayas dado permiso a la aplicación. Tienes que darle el permiso al micrófono. Hasta aquí esto, ¿no? Lo del permiso. Desde aquí no se puede hacer. No puede desactivar el micrófono a la gente en sus casas. Estaría bien. Por lo que sea. Es una pena. Espera, hay algunos programas que sí. Vale, pues si no, esto ya...
Os habéis silenciado, ¿eh? No sé si estáis hablando algo, pero... Hostia. Yo dije. Bueno, Sí, no voy a repetir. Cortamente, o sea, quiero decir, la crítica que le hace Seth, en mi opinión, aquí va a destruir el concepto de trabajo alienado en los manuscritos, básicamente. O sea, él destruye el concepto de trabajo alienado en los manuscritos y lo comprende en el Capital como un fruto del movimiento económico, la propiedad privada, etcétera, pero como un fruto del trabajo asalariado, por así decirlo. En este sentido, la diferencia sería que aquí se plantea como una cuestión, digamos, antropológica, es decir, el ser humano en su relación con el otro entabla una relación egoísta, y así lo plantean los manuscritos, en el cual él, digamos, se relaciona no como un ser social consciente, sino como un ser social egoísta, en el cual yo tengo mi producto y lo vendo y busco el interés a la hora de hacerlo, y por lo tanto, aquí se plantearía que existe una especie de alineación de una potencia humana ahistórica, que sería la generosidad, básicamente, que es lo que yo creo que está detrás en los manuscritos, no de esta frase, pero si cuando analizamos el segundo manuscrito me quedaba muy claro, cuando analizaba el dinero, etc. Es decir, para Marx existe una especie de esencia humana en los manuscritos, que es una esencia generosa, por así decirlo, una esencia de relación social consciente que yo rijo con el de al lado, etc., ¿no? Y aquí yo creo que lo que critica es que no es así, que en el Capital no se puede plantear la alienación del hombre desde esta perspectiva de un hombre egoísta, etcétera, sino desde el propio movimiento de la propiedad privada y concretamente desde la relación entre trabajo asalariado y capital, que es una relación de explotación, fundamentalmente. El problema que le veo yo a esta opinión aquí es que aquí hay muchas cosas, ya veremos, yo no voy a comentar nada todavía, porque ya veremos cuando haga el análisis del Capital, pero aquí hay unas cosas que la gente se suele saltar mucho y que Sánchez Vázquez se lo saltaba mucho, la teoría del fetichismo. Que allí parece ser que ahí sí que hicieron caso al Tusser y fue la de no leer los primeros capítulos. Y generalmente parece ser que Marx no tiene un concepto de hombre y tal y cual, pero, y que esto es una crítica que es, ¿no? Que el humanismo está absolutamente equivocado. Yo aquí, cuando Marx habla de enajenación de potencias humanas, etcétera, en esos capítulos sobre el fetichismo, bueno, básicamente, que tú has mencionado, de la universalidad, de la conciencia, de la sociabilidad, etcétera, de la regulación consciente del medio, etcétera, yo creo que aquí se lo saltan y que se traza siempre una identificación entre enajenación o alienación y trabajo asalariado que lógicamente es posterior en el Capital, es decir, sistemáticamente es posterior. Y brevemente, una cuestión que no tiene nada que ver con esto, que es más metodológica, cuando habla aquí del papel que tiene la filosofía desde una perspectiva marxista con respecto a las ciencias particulares, y que me parece interesante, ¿no? Entre la página 45 y 46, él dice algo así como: la filosofía es una reflexión que se sitúa a la altura de las categorías y principios más generales de la concepción del mundo, por lo que no se puede deducir de ella verdades particulares, a menos que supongamos estar en lo concreto de lo abstracto, ¿no? Me parece interesante. Yo creo que cuando leímos a Rosenthal, básicamente, o cuando se lee a Engels, la cita anterior, se refiere a cosas similares, es decir, la filosofía es como una especie de extracción de generalidades, universalidades del conjunto de las ciencias humanas. Por tanto, lo que no se puede hacer, ¿no?, es coger esas ideas generales, ¿no?, e imponerlas mecánicamente a la realidad y decir esto tiene que funcionar así. Digamos que de la realidad, en todo caso, se derivarán esas ideas generales. Pero cuidado, porque aquí dice, y ya sé que no lo plantea, obviamente lo plantea en estos términos, pero decir que no es posible extraer lo concreto del abstracto va en contra directamente, si se entiende concreto y abstracto de la forma en la que yo al menos creo que lo entiendo y se plantea en el Capital, de la propia lógica sistemática del Capital, que para mí va de lo abstracto efectivamente a lo concreto. Y hay ejemplos, por ejemplo, que pusimos el año pasado en el apéndice a lo que sería el capítulo 1, en el que hablaba Marx directamente de posibilidades de que de lo abstracto o de la idea de animal surgiera, por ejemplo, un concreto animal como fuera el león, y que esto sucede de forma, coyuntural, quiere decir, en unos casos particulares, que son los casos que pone él, por ejemplo, del paso del valor a otras categorías, ¿no? En este caso yo creo que sin más, tendría más ojo con eso de que no es posible extraer lo concreto del abstracto, porque para mí hay situaciones en las que sí, concretamente cuando en este caso hablaríamos de abstracciones reales, en este caso concreto. Pero bueno, ya tendremos tiempo de discutirlo en el otro seminario. Vale. De los términos concretos hablaremos más adelante.
Pero que alguien que haya leído Los Grundrisse y el tomo primero del Capital y no vea el error fundamental que presenta Marx en esta reflexión que hace y que cita aquí Sepp de los manuscritos, por ejemplo, cuando dice: del análisis de este concepto, la propiedad privada, se desprende que aun cuando la propiedad privada aparece como el fundamento, la causa del trabajo alienado, es más bien su consecuencia. Es decir, está diciendo que la propiedad privada es la consecuencia del trabajo alienado. Y yo creo que tiene razón. ¿De qué otra forma puede ser? Porque la propiedad privada, además, es una institución jurídica en ese caso, Es así. a la que le subyace un trabajo alienado que efectivamente es, como se plantea en el capítulo 4, o sea, en el capítulo 4, el feticismo de la mercancía. Vamos a ver. El No trabajo hay enajenado. propiedad privada antes de la propiedad privada capitalista. Sí, la hay. La hay. Claro. El trabajo asociado a la propiedad privada precapitalista es trabajo alienado. A la propiedad privada. Precapitalista, sí. ¿Es trabajo alienado? Sí. Pues no. Esta discusión que tuvimos hace 2 años. No, pero no es porque no. cuando está la Porque- manufactura. Cuando ¿Hay propiedad privada antes del capitalismo? Claro. Sí, yo diría, En otras ¿qué tipo de formas. propiedad privada? Para capitalista. para mí, una propiedad privada en términos mercantiles. De lo contrario, No, la parcela que tiene el campesino o la propiedad comunal, privada de una comuna, en donde cultivan el ganado, eso es propiedad privada, precapitalista. Pero que la propiedad privada no tiene todo su significado pleno porque precisamente le falta una cosa, que es la posibilidad de alienación de esa propiedad, alienación mercantil de esa Claro. propiedad. Pues muy bien, Claro. pues No tienes el Luego- fruto total de la propiedad privada porque no lo puedes vender. Exacto. Está muy limitado. luego la propiedad privada en general ya es una abstracción, como dice aquí, como consecuencia del trabajo alienado en general, pues falta todavía la determinación histórica, que no la tiene Marx todavía cuando escribe los manuscritos. No ha llegado a la propiedad privada capitalista y la alienación capitalista, el fetichismo de la mercancía, el enajenamiento, lo que queramos. Y sí, que la forma en que está expresado tiene, desde la perspectiva del... Es el mono visto desde la perspectiva del hombre. Desde la perspectiva del materialismo histórico, esto que dice aquí no tiene mucho sentido. es que yo no creo que lo diga desde la perspectiva del materialismo histórico. Yo creo que lo dice desde una reconstrucción de las categorías económicas del capitalismo que es obviamente limitada, porque no tiene conceptos fundamentales como el de plusvalía, etcétera, ¿no? Pero yo no lo plantearía esto desde una lógica histórica, lo plantearía en plan, está diciendo, sistemáticamente cae antes el trabajo enajenado o el movimiento o la propiedad privada. Dice primero el trabajo alienado, después la propiedad privada. Pero sistemáticamente, en la articulación de cómo funcionan las relaciones del capital, no históricamente que surge antes. Yo creo que eso no es lo que se está Las cuestionando relaciones aquí. del capital, periodo histórico determinado. Porque Periodo histórico determinado. Sí, lo sí, La alienación en general, el hombre en general y la propiedad privada en general. Esa generalización es una abstracción incompatible con el análisis concreto de la realidad concreta, con el materialismo histórico y el materialismo dialéctico que va a desarrollar a partir de las tesis de Feuerbach. Poco que por cierto, yo creo, hace una evolución muy rápida en muy poco tiempo, del 43 del 42 al 43 al 45, del 44 al 45, 46, en un año. yo sí Está a punto, por pero ahí. todavía no lo he descubierto. Los palos te toca el que lunes. nos escucho por aquí. ¿No? Ya volveremos con los trámites. El lunes. No, yo lo que creo es que tenemos que tener también Hola, Hombre, Enrique. Enrique, venga. Venga, Enrique. no me digan, ya me escucharon. Sí, No. te escuchamos. Ahora sí. Qué bárbaro. Bueno, creo que no voy a tener tiempo. Bueno, voy a primero a decirles que como no soy psicólogo y yo creo que debe haber muchos casos similares en ustedes, la pregunta es, primero, para poder caminar, ¿cómo definiríamos la psicología de la personalidad? Si la dejamos en lo que dice en la 52, que es
ciencia de la individualidad humana. Por ahí, en la preparación de este taller, alguien envió un texto sobre eso de la personalidad de dos autores rusos que me parece que lo resuelven, porque se ve lo que está haciendo. Lo que está diciendo es cómo es que el marxismo debe de presentar una utilidad para el estudio de la psicología de la personalidad, negando la existencia de una psicología marxista. O sea, está claro el papel que puede jugar el materialismo histórico y la dialéctica como elementos partes de la filosofía. Sin embargo, en el camino, la pregunta es, si tomamos en cuenta el año en que se escribió esto, ¿qué ha pasado con la psicología después? Y eso no sé si el texto lo diga más adelante o no lo va a decir nunca, porque no permite, al menos no me permite tener una concepción global. Por otro lado, no ejemplifica, y entiendo yo que lo da por sabido en el lector, cuál es la psicología burguesa, cuál es la psicología idealista y cómo se expresa. Las lecturas que tenemos de psicología, si se quiere, desde el bachillerato, que nos dejan con Freud y sus aportaciones científicas, que una de ellas es el inconsciente. Sin embargo, ¿qué otras aportaciones hay de parte de la psicología? Entonces, ahí hay una terrible laguna, no para entender lo que el marxismo puede aportar, ni la importancia que tiene para la personalidad el materialismo histórico, porque en eso no está mi duda. Efectivamente, esa aportación gira y está siempre pensando en cómo la psicología, porque dice que no es adulta, y entiendo que está hablando de la psicología de la personalidad. Entiendo por eso, porque la otra está muy superada. La llama de dice, basta una observación para descalificar a la mayoría de las teorías caracterológicas y tipológicas. Ahí entiendo que está hablando del hombroso y de lo que la psicología ha hecho, sobre todo con los niños y con los anormales, dice el texto, aunque ahí hay que discutir eso de la anormalidad. Entonces, yo, pues me quedan más que dudas específicas en el global del texto. Me parece que hay cosas que tal vez estén en él más adelante. Entonces, lo dejo ahí por la cuestión del tiempo, pero sí quería pedirles que me manden la programación, porque según esto, yo debí leer en esta parte hasta la página 60 y no era hasta las 70 y tantos, porque tal vez tenga yo un programa que cambió. Gracias. Vale. Ander. A ver, yo, o sea, dos cosas así muy, o sea, una muy rápida, la otra igual no tanto. O sea, la primera, en relación a lo que ha comentado John, de hecho es bastante curioso que el propio Vygotsky, para él,
Piaget es un poco, o sea, hay que decir, le mete bastante cera. O sea, hay que decir, es un poco el equivalente de, vamos a decirle, es como el Adam Smith o el Ricardo de Marx, pues le mete cera a él y a otro más. Es que no sé si ha dicho eso exactamente John o qué ha dicho porque no se le escucha bien. Porque entre el ruido y que está ahí al fondo no se le escucha muy bien, pero que me resulta bastante curioso. A mí también me ha llamado la atención como esa primera frase, como tan tajante, que como ha dicho así Ana Silvia, si cogida sin contexto y de manera yo diría un poco gratuita, pues a mí desde luego me llama la, la, la cuestión. Y luego la segunda, por meterme en una máquina del tiempo y volver a hace allá 2 años atrás. A ver, la cuestión de la propiedad privada de la enajenación. Yo lo primero, con respecto a lo que ha dicho Joaquín, y también hilado con lo que ha dicho Adrián, o sea, yo no creo que sea muy justo decir que para Marx, en los manuscritos de París, la propiedad privada sea un concepto, vamos a decirlo, ahistórico, porque precisamente si no me equivoco mal, es el tercer capítulo cuando dice, citando creo que a Engels, si no me equivoco mal, que le dice que Adam Smith es algo así como el Lutero de la economía política porque pues externaliza la propiedad privada fuera del ser humano, etcétera, etcétera, es un poco a lo que va. En todo caso, diría que no, a lo mejor, y queriendo entenderme con Joaquín, lo que hace en todo caso es que no identifica del todo claramente dónde está, digamos, la génesis o el orden o la razón de que es algo histórico. Pero yo diría que es algo relativamente, o sea, que sí tiene una concepción, vamos a decirlo, relativamente histórica de lo que es la propiedad privada. Y de hecho, en todo caso, si no la refrenda muy rápido, porque si no me equivoco mal, no sé en cuáles de los dos capítulos es de la ideología alemana, si hay dos capítulos, segundo y el tercero, que cita de San no sé qué y otro que creo que es San no sé quién y San Max, creo, o algo así. Creo que es en el tercero, en el de San Max, habla lo mismo y la critica precisamente por ahí, por la misma índole. Yo lo que diría, que eso también es otro debate que hemos tenido sobre si hay trabajo enajenado o no en sociedades no capitalistas, que a eso sin más no voy a decir nada porque me parece que es perder el tiempo. Lo que sí hay, me parece, que son los manuscritos de París, es identificar incorrectamente, y no me refiero que piensa que sean lo mismo o que no lo sepa definir bien, pero identificar incorrectamente lo que es la enajenación o alineación o extrañamiento, me da igual, con la negación, con la objetivación. Es decir, para mí sí que hay visos de Marx en los manuscritos de París en los que una negación, una objetivación implica negativamente una negación y una objetivación implica negativamente una alienación. Y esto yo creo que se ve hasta cierto punto bastante claramente cuando en el apartado de comunismo y propiedad privada, que creo que es un subcapítulo dentro del capítulo del esto tercero, de la sección tercera. Y para mí ese es el cambio que hay con respecto bueno, no diría ni siquiera con respecto al capital, sino con respecto a posiciones posteriores que ya digo que bajo mi opinión tampoco son ni siquiera incluso tan tardías, que es que identifica correctamente y diría esto por ejemplo, por citar otro texto que hemos leído, que en la polémica está que tiene con vuestro amigo Proudhon, lo identifica muy bien, que es el hecho de que digamos, no hay vamos a decirlo, una naturalidad en la propiedad privada porque el trabajo humano que necesariamente implica una objetivación y necesariamente implica una objetivación no implica una alineación y ahí es donde yo creo que ya sí finalmente claramente se ve, vamos a decirlo, como la construcción historicista de Marx, si se quiere decir en ese sentido, pero yo creo que la cuestión es esa más que decir que, bueno, que hay una concepción, vamos a decirlo, histórica de lo que es la propiedad privada, lo que es el trabajo alineado, etcétera, etcétera. Para mí, más que eso, lo que hay es que igual es más sutil, o sea, no es tan evidente, pero para mí es más eso, que hay una confusión entre que no identifica esas tres cosas, lo que he dicho, en este caso, enajenación, objetivación y negación, como cosas idénticas, pero sí que es por así decirlo, una cosa. Si hay una cosa, implica las otras dos. Y si hay otra tercera, pues implica las otras dos. Y luego, posteriormente,
pues digamos, yo creo que le da la vuelta a eso o le hace una reformulación de otra manera. Que eso también, con esto ya está. Todo eso también en relación a lo que había dicho Adrián. Vale, yo por terminar con esto de lo de los manuscritos y la historicidad, también indicar que yo sí que creo que hay carencias respecto a lo que dice Joaquín de distinguir la especificidad del concepto, sobre todo de la propiedad privada y del trabajo enajenado también en los manuscritos, pero yo no creo que sea necesariamente ahistórico. Yo creo que se mezcla una concepción más general de los mismos, que podría atañer a sociedades previas también al capitalismo, en aquello que dice pues, que la propiedad privada surge del trabajo enajenado, etcétera, porque propiedad privada existe antes de las sociedades capitalistas, yo creo que es evidente. Otro apunte respecto a la propiedad privada, me parece que identificar la propiedad de un campesino libre medieval o su propiedad de la comuna respecto a sí mismo como propiedad privada no es muy exacto en este caso, porque cuando se refiere a la propiedad privada, se refiere a una propiedad privada, como ha dicho, enajenable, y se refiere a una propiedad privada ajena a sí mismo que puede usar encima para apoderarse de trabajo, en principio. Y un campesino es dueño de su tierra y es dueño de su parte de la parcela de la comuna y es dueño de su producto directo del trabajo en cierta medida, un campesino libre sin tal, pero no es realista que ese campesino pueda enajenarse. Esas propiedades que tiene, propiedades privadas, por así decirlo, pues son sus medios directos de subsistencia. Y en ese sentido, yo creo que cuando habla de propiedad privada, en ciertos momentos habla de propiedad privada general, el trabajo enajenado también habla de trabajo enajenado en general, en buena medida, que es trabajo de cuyo fruto no eres dueño íntegro, es decir, no trabajo de cuyo producto no te aprovechas íntegramente, es decir, no eres un productor libre de mercancías independiente, sino que estás sujeto a un régimen de trabajo asalariado, a un régimen de trabajo esclavista, a un régimen que en ese caso no me acuerdo, el esclavismo tenía matices, a un régimen feudal en el cual el dueño feudal, tu líder feudal, se apodera de parte de tu trabajo mediante un tributo, etc. Pero luego también creo que hay cierta especificidad en los manuscritos del 44, porque recordemos que sus 3 primeros capítulos son el análisis del salario, de la renta de la tierra y de la ganancia del capital, que son específicamente capitalistas. Esos 3 sí, desde luego. Y que es vestidos en ese trasfondo es sobre lo que después realiza el análisis del trabajo enajenado y de la enajenación del trabajo respecto a eso, de su producto del trabajo, del trabajo en sí mismo y del género. Pero sí, son debates de hace 2 años. Esperemos que... Vamos, lo que es evidente es que entre los manuscritos del 44 y lo que viene después hay una evolución significativa. Sí. Hay un desarrollo conceptual, hay una precisión filosófica que se orienta hacia el concepto concreto, derivado del análisis de las condiciones concretas históricas. Todo eso no está desarrollado en los manuscritos. En la página 70 dice que efectivamente hay una continuidad que se muestra en que en esos textos en los que va desarrollando los principios de lo que hoy conocemos como el materialismo histórico, que no son los manuscritos, sino los textos posteriores, hay muchas referencias a los manuscritos, recoge cosas, tal. Pero hay una evolución de la interpretación de cómo hay que interpretar la realidad y de la propia interpretación de la realidad, que no se deriva de una continuidad o de una profundización directa de lo que dicen los manuscritos. O sea, los manuscritos son muy ricos, aportan muchas perspectivas, es un punto de partida, pero todavía no ha construido materialismo histórico. Yo creo que eso es evidente. Porque
con lo que dice ahí, no podía decir lo que cita Seb en la página 71, perdón, en la página... no, en la página 70, dice vaya, no es esta. Vamos a ver, la cita es del Capital, donde dice que la forma suprema de la alienación es la relación capital-trabajo. La relación capital-trabajo. Esa es la forma suprema de la alienación. No la encuentro ahora. A las 70, 71, por ahí anda. Eso no, con las categorías y los análisis de los manuscritos, esa conclusión no se deriva. O no se deriva con mucha claridad. Con la claridad con la que lo expresan lo con un rise y después en el Capital. Por lo tanto, bien, yo creo que estamos de acuerdo. Entiendo yo, la mayoría, que no hay una ruptura radical, que los manuscritos no corresponden a un Marx distinto, completamente diferente, que se haya caído del caballo como Pablo, que haya descubierto la fin. No, son las primeras reflexiones de un pensamiento que todavía no está estructurado y que se va a estructurar después. Pero estás haciendo, eso lo dice Ser. Pero estás haciendo análisis pensando, porque ya leímos el Capital, y pensando en el sistema de producción capitalista que es, pero Ser, si está mencionando todos los documentos de la juventud, de la época juvenil, digamos, de Marx, es porque precisamente él dice, en estos documentos, Marx podría haber desarrollado una psicología de la personalidad, es decir, con todo lo que plantea desde el inicio, Seb lo que está diciendo es que podía haber desarrollado una psicología de la personalidad aplicando y desarrollando el materialismo histórico. No, claro, y él dice, es por eso que él dice, bueno, los deja allí como abandonados. También, dice él, hay que ver el momento del desarrollo de la psicología en el momento en que Marx escribe esos documentos, ¿no? Juveniles, los de 40 y tantos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente, como la psicología en ese momento tiene un desarrollo embrionario, si queremos decirlo, cuando Marx está, él ve que realmente como el método, el materialismo histórico sale de la realidad concreta, del análisis, él construye un método a partir de la realidad concreta, entonces él se da cuenta que el sistema de producción, ese cambio que se está dando en todo el sistema económico, es como para él como más fácil construirlo que meterse en un embrollo que se hubiera metido si se mete a desarrollar toda la parte de la psicología de la personalidad, que es donde cuando él habla del concepto del hombre y cuando habla de la alienación, que son procesos del hombre, pero que se desarrollan dentro de un sistema de producción. Bueno, él da un concepto de hombre. Es parte del concepto de hombre que lo vimos en la sesión anterior. Entonces, a partir del concepto de hombre, él da un concepto. Bueno, la esencia humana. Bueno, el hombre, la esencia humana. Entonces, el hombre como individuo y el hombre como producto del desarrollo de las relaciones sociales. Entonces, del sistema de producción. Él hace un análisis de todo eso, pero en realidad lo que está es retomando toda esa parte que no desarrolló Marx, y a la luz del materialismo, del método que él desarrolla con el Capital, entonces él va a ir, creo yo, haciendo un análisis de una serie de categorías, de conceptos, y de todo el método que desarrolla en el Capital, intentará desarrollar una psicología de la personalidad, aplicando el mismo método. Por eso él va a ir haciendo, así como nos cita ahora los documentos de juventud de Marx, luego nos va a ir el Capital. Bueno, yo creo que
Esto vamos a tener mucho tiempo para debatir. Leemos las siguientes y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Una última cosa, comentar que la cita está en la página 70 y que no es eso es que no es del capital, eso dice. Es de la contribución, dice. Antes. 58 la contribución del 59. Vale. Bueno, pues hasta el martes. Pero no el martes a la elección.